Queridos compañeros y compañeras de Bucaramanga y de algunos de los municipios vecinos, reciban un saludo muy cariñoso de mi parte. A los senadores Alexander López y Alberto Castilla, mis saludos, a toda la mesa directiva, Leonidas Gómez, bueno, todos quienes son dirigentes del Polo y de otros sectores que están aquí congregados, mis saludos muy especiales. Hace unas par de semanas, cuando se anunció que venía el plebiscito y se llamó por parte del gobierno o del Consejo Nacional Electoral a configurar los cuadros de las campañas del sí, en el Polo discutimos cómo hacerlo, cuál iba a ser el enfoque de la campaña del Polo en relación con la campaña del sí. Y dijimos, no hay la menor duda de que estamos con el sí. Lo hemos venido defendiendo desde el primer día, ha sido nuestra posición desde siempre. Pero también advertimos que no podíamos integrar nuestra campaña con las fuerzas del gobierno nacional que están por el sí, porque nosotros habíamos definido desde que empezó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ser oposición a ese gobierno, y que nosotros necesitábamos la independencia que estamos ejerciendo para poderle explicar a la gente nuestras razones por el sí, pero al mismo tiempo mantener una serie de advertencias a las que me voy a referir al final de mi intervención, sin las cuales puede terminar que esta campaña del sí y el triunfo del sí, que yo espero que todos logremos, termine conduciendo a este país no a lo que queremos, de las transformaciones que queremos, sino a lo que podría ser la peor de sus desgracias. En esta votación del sí, en lo que está sucediendo, no está en juego solo el problema del fin de esa lucha armada, sino que también está en juego cuál va a ser el rumbo de la política nacional. Si hacia el futuro va a haber fuerzas de oposición y de lucha que sigamos insistiendo en transformar a Colombia, o si al final va a terminar triunfando lo que nos quieren imponer desde arriba, que es regresarnos al viejo bipartidismo, al viejo binomio en esos días liberal-conservador, y que hoy sería el binomio santista-uribista, obligándonos a nosotros a escoger entre una de las dos opciones y renunciando a hacer una cosa de un planteamiento diferente. Eso es nada más ni nada menos lo que está en juego. Si vamos, además del logro del sí y el avance que eso significa, vamos a poder potenciar nuestra fuerza para ganar las luchas por la transformación y la independencia nacional, o vamos a terminar enredados en las telarañas de la politiquería y el bipartidismo, convirtiéndonos, repito, en una fuerza sujeta o al centro democrático o a la unidad nacional. Voy a explicar dentro de este contexto cómo es que es este asunto. Cuando el Polo se creó en el año 2006, quedó perfectamente establecido que nosotros no éramos una fuerza del continuismo liberal conservador, o sea, que nosotros no éramos otro partido más que viniera de las canteras del liberalismo y el conservatismo. Ya en ese momento había otros, pero todos estos eran fuerzas tradicionales, sino que advertimos que era una fuerza de ruptura con esas banderías, porque no compartíamos el enfoque, su concepción programática, el tipo de gobierno y de Estado que estaban organizando. Nacimos, repito, como una fuerza de ruptura. No somos de la tradición politiquera de quienes han malgobernado a Colombia. No lo somos, no nacimos así. Y definimos entonces un programa distinto a los programas de ellos. Nosotros hablamos de la soberanía nacional como un elemento fundamental, hablamos de la defensa del trabajo, de los derechos ciudadanos, de que este país se ponga al servicio del pueblo, de las clases medias, del verdadero progreso de los colombianos. Hablamos de la salud y la educación como derechos, hablamos de respaldar en serio la producción agrícola y la producción industrial colombiana. Hablamos, y quedó en el programa establecido, como un partido contrario a la corrupción política y electoral que se practica en el país. En resumen, para no hacerme largo, un programa distinto al de todas las fuerzas tradicionales que en ese momento ya existían en Colombia. Y eso hizo de nosotros entonces un partido que nació declarado en oposición al gobierno en ese momento de Álvaro Uribe. ¿Por qué?
no como un pleito personal. Nosotros no hacemos política con pleitos personales, sino un problema programático. Él defendía unas cosas, ese gobierno, el libre comercio, el neoliberalismo, el consenso de Washington, y nosotros defendíamos unas ideas diferentes. Nacimos así y por eso en oposición a ese gobierno. Sobre el tema de la violencia o de la lucha armada, que en ese momento ya llevaba 40 años en Colombia, el Polo dedicó unos esfuerzos analíticos para tomar decisiones al respecto. Y acordamos dos cosas que están en nuestro ideario. Uno, expresamos nuestro desacuerdo con la lucha armada como manera de lograr las transformaciones que requiere nuestro país, y señalamos con claridad que no íbamos a utilizar las armas para la consecución de nuestros fines. Sobre eso nos han calumniado, dicen que somos de las FARC. Bueno, pero eso son mentiras, porque nacimos con eso perfectamente claro. Y además dijimos, y por eso también nos agredieron, dijimos que éramos partidarios de una solución negociada del conflicto armado. Eso somos lo que nosotros somos. Ese fue el polo que creamos con Carlos Gaviria y con todos quienes estuvimos en ese ejercicio. Y entonces, repito, en oposición a Álvaro Uribe. Termina el cuatrenio de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe elige como presidente de la República a Juan Manuel Santos, con el mismo programa que se venía desarrollando de antemano, y el polo automáticamente tomó la decisión, sin ningún problema, de seguir en oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, porque era un gobierno que podía tener una cabeza diferente, pero lo que defendía, los intereses que defendía eran los mismos. Estábamos así cuando Santos anuncia que empezaba el proceso de paz de La Habana. Para nosotros realmente fue muy fácil, por lo que ya he explicado. Nosotros ya nos habíamos planteado que éramos partidarios de una solución política de ese conflicto. Algunos, en tono de ironía, dijimos que lo que había con Santos era una corrección de la posición de él, porque él había pertenecido a una fuerza contraria a la solución negociada del conflicto armado, y algunos agregamos, hasta Santos es capaz de acertar alguna vez. Y así empezó el proceso, y nunca nos hemos opuesto a ese proceso y hemos sido partidarios de ese proceso. Pero entonces, claro, nos preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Si somos oposición a Santos y coincidimos con él en el tema del proceso de paz, ¿qué pasa? Dijimos, pues no pasa nada. Ese no es ningún problema, es que uno se opone es a las ideas que considera contrarias a las suyas. Pero si Santos acierta en algo, pues no vamos a caer en el sectarismo idiota de decir que no estamos de acuerdo con el proceso de paz de Santos porque lo promueve Santos. Entonces quedamos definidos como proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Esa es nuestra posición. De ahí no nos hemos movido ni un milímetro. Ustedes no consiguen una sola declaración del polo, de ningún organismo de dirección del polo, que diga lo contrario. No la consiguen. Todo el tiempo hemos estado en eso. Entonces, como bien mencionó alguien aquí hace un momento, nosotros decimos que no hay dos posiciones en el proceso de paz, sino por lo menos tres. Una dice, proceso de paz sí, gobierno de Santos sí. Otra dice, proceso de paz no, gobierno de Santos no. Aun cuando vamos a ver que ese no tiene bastante menos diferencias que las que nosotros tenemos con Santos. Y la tercera, que es la de nosotros y la de muchos colombianos, es más, es la de las encuestas, que decimos proceso de paz sí, gobierno de Juan Manuel Santos no. Y no renunciamos a hacer este ejercicio pedagógico porque es de nuestras profundas convicciones y porque además vamos a ver más adelante cómo es de importante esto. Porque, repito, este proceso de paz podría terminar convertido en una desgracia para los colombianos si el polo no es capaz de impedir una cosa que se está cocinando en Colombia. Esa es nuestra posición. Esa es nuestra posición. ¿Por qué decimos que sí? Pues bueno, es que es obvio que lo que se está pactando es una cosa que vale la pena. ¿Quiere esto decir que estamos de acuerdo con cada palabra que esté planteada en los acuerdos de La Habana? Pues tampoco. Yo he expresado desacuerdos, todos hemos expresado desacuerdos. Hay cosas que no compartimos. Yo, por ejemplo, he dicho, para poner un solo ejemplo, que no me veo votándole unas facultades extraordinarias a Juan Manuel Santos. Porque darle facultades extraordinarias a Juan Manuel Santos es como girarle un cheque en blanco. Entonces, que se lo giren los de la Unidad Nacional, yo lo puedo entender, pero que se lo gire yo,
Yo le giro un cheque en blanco a Santos y no vuelvo a dormir, porque falta ver cómo me lo va a llenar. Este es un problema así de concreto. Y cada uno de nosotros en el polo tiene cosas que no compartimos del proceso o que preferiríamos que fueran distintas o tenemos otra idea. Pero ¿cuál es el punto clave? Y esto lo estoy haciendo es un poco como la pedagogía para que ganemos espacio en el no. Ojo, no todos los del no son iguales. Muchos de las que están con el no de gente como nosotros que está confundida, enredada, ofendida por mil historias dramáticas. Ahí hay gente que no es posible persuadir, pero hay mucha gente que tenemos que hacer esfuerzos por ganar. Y a esa gente buena que está ahí, a esa gente buena hay que darle este argumento que yo creo que es un argumento poderoso. Uno puede tener muchos desacuerdos con el proceso de paz. Cualquiera los puede tener, ya señalado que yo los tengo. Pero si uno pone en una balanza lo que no le gusta del proceso de paz, y pueden ser muchas cosas, y al frente pone en la balanza la importancia inmensa del desarme de las FARC, la importancia inmensa del fin de una lucha armada que nada bueno le dejó a Colombia, yo estoy seguro que pesa más, es más positivo para los colombianos, para todos nosotros, incluidos los partidarios del no, es más positivo terminar ese conflicto que quedarnos ahí como hemos estado durante medio siglo, como un corcho en un remolino, dándole vueltas a un asunto que no va para ninguna parte y que no resuelve los problemas nacionales. Yo creo que esta es una manera relativamente fácil de enfocar el tema. Entonces esto no es tanto de los detalles, y entonces a uno le dicen que una cosa, que las curules, que la otra, que no sé qué, que sí sé más, y eso se vuelve una lluvia de detalles que hacen que las ramas impidan ver el bosque. ¿Cuál es el bosque? Vamos a salir de una lucha armada de medio siglo que necesitamos superar si queremos ganar las transformaciones que Colombia necesita. Y ese propósito, ese logro exige una serie de condiciones sin las cuales pues ese logro no resulta posible. Es así de simple de lo que estamos hablando en este proceso. ¿Qué decir de los acuerdos? De los acuerdos pactados en La Habana. Hay un conjunto de acuerdos que es, digamos, el almendrón a mi juicio del proceso, que es ¿cuál? De una parte, el compromiso de las FARC de abandonar la lucha armada, de entregarle más adelante esas armas a la ONU para que la ONU coja esas armas y las destruya y haga unos monumentos con ellas, y al mismo tiempo que las FARC se puedan reintegrar a la vida civil, o sea, que las FARC entren a ser como otros ciudadanos más de este país con garantías democráticas para ejercer las actividades que sus miembros quieran adelantar, o actividades de tipo político o de la vida laboral, finalmente la que cada uno de ellos quiera asumir. Esa parte del acuerdo es perfectamente clara. Yo particularmente no tengo reparos que hacerle, digamos, en el conjunto de eso, y ese es un hecho bien práctico de los acuerdos, y a mi juicio es lo que les da, digamos, el gran peso específico como un avance, como una cosa positiva para el progreso de Colombia. Pero ojo, ojo mis queridos compañeros, y esto no me lo lean como una crítica al proceso ni como una crítica a los acuerdos, no es eso lo que estoy haciendo. He recorrido el país y lo estoy recorriendo defendiendo al sí, pero les voy a agregar eso. En función de esos acuerdos y como están las cosas, los demás problemas del país, distintos de esa lucha armada, van a quedar iguales a como hoy están. O sea, los demás problemas del país no se van a resolver en virtud de esos acuerdos. Repito, no es una crítica al proceso ni a los acuerdos, es una información, es un hecho que les estoy transmitiendo. O sea, en Colombia, después de esos acuerdos, vamos a seguir con los problemas de pobreza inmensos que tenemos, con los problemas de desempleo inmensos que tenemos. Vamos a seguir con la crisis y los problemas de la salud y de la educación. Vamos a seguir con la crisis agraria y con la crisis industrial. Vamos a seguir con un Estado corrupto y un sistema político y electoral profundamente corrupto. Van a seguir otras violencias. Todo eso va a seguir así. Se va a mantener el modelo económico, político y social. Colombia va a seguir siendo un satélite de los Estados Unidos. Van a seguir predominando las ideas del consenso de Washington, las órdenes del Fondo Monetario Internacional, las exigencias de la OCDE. Tan iguales vamos a seguir, que va a seguir de presidente Juan Manuel Santos, y que al otro día
del plebiscito van a arrancar con una de las reformas tributarias más retardatarias de la historia de Colombia. Esto, repito, no lo digo como una crítica al proceso, lo digo como una realidad y no como una crítica, porque entre otras cosas soy un convencido que si a ese proceso se le hubieran metido más elementos de discusión y debate, probablemente nunca hubiera podido haber un acuerdo, porque es que el Santos que está negociando eso, pues es el Santos de todos los poderes nacionales, es el Santos ficha de los banqueros, de las transnacionales, de las EPS, de los gringos. O sea, el hecho de que Santos promueva el proceso de paz no le cambia su naturaleza. Es el exministro de Pastrana, es el exministro de César Gaviria, es el exministro de Álvaro Uribe. Si él promueve el proceso de paz y lo defiende de la misma manera que lo defienden los gringos, es porque las conveniencias de ellos les dicen que deben defenderlo. De la misma manera que nuestras razones, con nuestras razones, también nosotros defendemos ese proceso. ¿Por qué enfatizo esto tanto, mis queridos compañeros y compañeras? Porque si nos perdemos en esto, vamos a caer en la celada, en la trampa que Santos está montándonos. Esto está perfectamente claro. Y uno de los propósitos es contra nosotros de manera directa, y no es sino ver las actuaciones del presidente en relación con su gabinete ministerial. ¿Cuál es el juego de Santos? El juego de Santos es con una mano desarmar militarmente a las FARC y con la otra mano desarmarnos política e ideológicamente a todos, a los que estaban alzados en armas y a nosotros. O sea, el juego es acabar o desmontar esa confrontación armada y volvernos a nosotros santistas, con el cuento de que es que ya los problemas fundamentales del país se resolvieron y que entonces para qué hacer oposición si las cosas quedaron resueltas en los acuerdos. Ese es el cuento en el que están. Ya he oído planteamientos dentro del propio Polo que me han dicho: Jorge Enrique, aquí lo que hay que hacer es engavetar el programa del Polo, el que les mencioné inicialmente, guardémoslo, convirtamos en nuestro programa electoral los acuerdos de La Habana y vámonos así a una etapa de transición de 5, 10 o más años. Y si uno medita que los acuerdos de La Habana los suscribe Santos, tiene que reconocerles sus limitaciones. El programa del Polo, Juan Manuel Santos no puede suscribirlo porque el programa del Polo antagoniza con las propuestas de Juan Manuel Santos y de todos ellos. Este es el lío que tenemos. Ya se nos ha planteado con toda claridad que el Polo Democrático Alternativo no debe presentar una opción propia, pues con otras fuerzas del país, en un proceso de convergencia nacional, etcétera. Pero digo que el Polo, como almendrón de cualquier proceso, no debemos presentar nuestra propia opción, sino que lo han dicho en el periódico El Tiempo, voceros autorizados de Juan Manuel Santos, diciendo que lo que hay que hacer en el 2018 es una gran coalición, dice la frase, conformada por los que ya están en la coalición y por quienes lleguen en razón de los acuerdos de La Habana, es decir, todos los demás, distintos de la fuerza uribista. O sea, al país lo están empujando hacia lo que pudo ser la peor desgracia de Colombia del siglo XX. Y es que en ese siglo XX, durante todo el siglo XX, incluso desde antes, lograron montar un país bipartidista, en el que usted tenía que ser o liberal o conservador. Y uno nacía, y antes de que le pusieran nombre a la criatura en la cuna que miraba hacia arriba, el padre le decía liberal o conservador. Y usted no se podía mover de ahí. Y si usted no era liberal o conservador, era un traidor a su familia y un traidor a todo el mundo. Y cuando uno veía la realidad política del país, ¿cuál era? Que en público se jalaban de las mechas, inclusive se asesinaban entre ellos, pero en la cúpula de esos partidos se unían, se amangualaban para gobernar contra el progreso de Colombia. Y hoy nos quieren llevar a esa misma situación, no con el nombre del Partido Liberal y del Partido Conservador, sino bajo el nombre del Centro Democrático y de la Unidad Nacional. Esta es la amenaza que tenemos, mis queridos compañeros y compañeras, y esta es la decisión que tendremos que tomar en estas próximas semanas y en estos próximos meses. Y se lo digo con franqueza, dentro del Polo hay un debate sobre esto. Hay quienes ya se la jugaron con Santos y quieren llevarnos
a ese degolladero que consiste en convertirnos en fichas de la unidad nacional a cambio de que den unos potecitos de mermelada y que abandonemos al pueblo colombiano en sus reclamos. Y yo aquí me uno con una idea que se ha planteado. Aquí tenemos que buscar un gobierno diferente y tenemos que movilizar al pueblo colombiano en la defensa de sus supremos intereses y derechos. De otra manera, el Polo Democrático Alternativo no tiene razón de existir, porque si era para convertirnos en un partido de politiqueros, pues ¿para qué lo creamos en el 2006? Y más bien hemos debido todos adscribirnos a las distintas fuerzas que ahí estaban presentes. Este es el lío, repito, que tenemos, y eso es lo que tenemos que tomar decisiones. Entonces miren ustedes que el celo del Polo en decir proceso de paz sí, con el que estamos genuinamente, no es de cuento, estamos haciendo todo el esfuerzo para que el sí no solo gane, sino para que barra. También decimos gobierno de Juan Manuel Santos no, porque tiene que ver con esta pedagogía que estamos haciendo. Aquí no podemos dejarnos enredar en relación con cómo son las cosas. Es evidente que entre ellos, entre las fuerzas del establecimiento, la Unidad Nacional y el Centro Democrático, tienen un pleito en relación con el proceso de paz. Y yo me pregunto, ¿y en qué otro asunto de importancia estratégica tienen diferencia? Lo que hemos visto en estos 2 años, lo sabe el senador Castilla y lo sabe el senador López, lo que hemos visto en el Congreso en estos últimos 2 años es que en todos los asuntos medulares de la estrategia neoliberal, del libre comercio y del consenso de Washington, votan juntos, están perfectamente identificados. Puede que no sean iguales, pero defienden los mismos intereses, que es donde uno tiene que poner la mirada para no ser víctima del engaño. El Polo entonces tiene que definirse con toda claridad en este tiempo que se viene como un partido niní. Grábense la palabreja, un partido niní. Niní, ¿qué quiere decir? Ni con el Centro Democrático ni con la Unidad Nacional, ni santista ni uribista, mis queridos compañeros y compañeras. Termino con esta última invocación. No nos basta ganar. Yo soy optimista y el sí va a ganar, pero no nos basta ganar. Necesitamos ganar, como se dice, por goleada, porque o si no, esa estrategia del ocultamiento y de la maña, esa estrategia de la polarización, del bipartidismo que les he explicado, se dispara donde la votación resulte ser muy apretada, porque claro, todos los filisteos saldrán a decir que el peor problema del país son los pleitos entre estos compadres y no los problemas estratégicos que tienen que ver con la economía y con la política y con las relaciones sociales entre los colombianos. Entonces mi invitación muy cordial, ¿cuál es? Vámonos a hacer súper duro la campaña del sí, sin agravios, sin maltratos. Este debate no lo gana quien insulte más, quien maltrate más a los otros. No, vamos es por la base de los del no. La jefatura del no tenemos cómo coincidir con ellos de ninguna manera, pero ahí abajo, entre la gente sencilla, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los muchachos de las universidades, hay una gran confusión. Vámonos es a persuadirlos, a dar argumentos, a dar razones, a decir que sí, que el proceso de paz puede tener muchas cosas que uno no comparta, pero que salir de esa lucha armada, terminar con esa violencia estéril de medio siglo, nos puede permitir dar un salto inmenso hacia adelante. Un salto inmenso hacia adelante que tiene que ver con dejar claro que somos una fuerza niní, que somos una fuerza de alternativa para transformar profundamente a Colombia. Con estos criterios, yo espero que antes de terminar el año, el Polo Democrático Alternativo pueda convocar su Congreso Nacional para que tomemos las decisiones que tienen que ver con nuestro futuro en el 2017 y en el 2018, de forma tal que no solo demos una inmensa batalla, unamos al Polo, a todas las fuerzas alternativas, sino que unamos a todas las gentes buenas de Colombia, sin importar de qué partido sea una gran convergencia nacional de todos los demócratas y de los patriotas de Colombia, del pueblo raso, de las clases medias, del empresariado que está siendo aplastado por el neoliberalismo y el libre comercio, y todos esos unidos seamos capaces de explicarle a los colombianos
en dónde está el enredo y en qué se trata este pleito, y seamos capaces de poner en la jefatura del Estado a quien sea capaz de encabezar la lucha de nuestro pueblo para transformar a Colombia. Muchas gracias.